Hola chicos, aquí también les traigo otro video del ejercicio número 3, ¿no? Un ejercicio número 3 de estadística. Vamos a empezar. ¿Qué nos dice? De la siguiente tabla de distribución de frecuencias, que nos pide calcular la moda, ¿no? Calcular la moda. Y la moda es la notación de la moda y nos pide hallar la moda. Entonces, miren, nos da esta tabla de frecuencias, ¿no? Y vemos que son datos, ¿no? Datos agrupados, sino porque vemos intervalos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la fórmula, ¿no? Una fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar la fórmula, ¿no? A ver si se encuentran todos los datos ahí. Por ejemplo, para hallar la moda, ¿qué es igual a la moda, ¿no? La moda, ¿qué es igual? Al límite inferior, ¿no? Inferior. Y este límite inferior, ¿dónde va a estar? Se dice el intervalo modal, o sea, ¿dónde va a estar el intervalo modal, ¿no? Esto se dice intervalo modal, ¿no? Entonces, una vez identificado nuestro intervalo modal, el límite inferior va a ser esto, pues, ¿no? Esto va a ser el límite inferior, ¿no? Y este es el límite superior. Ahora, en este caso, nos pide el límite superior. Entonces, vemos que ahí todos, ¿no? Todos los intervalos están completos, por ende, rápidamente podemos identificar. O sea, este dato ya tenemos, más el ancho de clase. El ancho de clase, ¿cómo calculamos el ancho de clase? Vemos que nuestro intervalo tiene el mismo ancho de clase, lo podemos comprobar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hallamos el ancho de clase? Tomamos cualquier intervalo, puede ser el primero, el segundo, el tercero, cualquiera. Por ejemplo, tomamos el último, ¿no? Entonces aquí va a ser el límite superior, que es 80, menos 74. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser 80? Va a ser 6, exacto, 6, ¿no? Entonces el ancho de clase es 6, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos ese dato, nos da esa tabla. Y luego, ¿qué más sigue? Va a estar multiplicado por la frecuencia absoluta del ¿no? Del intervalo modal menos 1, ¿no? Del intervalo modal, no, va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta modal menos 1, ¿no? Ahorita les explico qué significa eso. Sobre la frecuencia, ¿no? Lo mismo, la frecuencia modal, absoluta modal, menos la frecuencia modal menos 1, ¿no? Más la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal más 1, ¿ya? Más 1. Entonces, ya algunos dirán, profesor, pero eso es más 1, menos 1, ¿a qué se refiere esa frecuencia absoluta? Ah, mira, acá. ¿Qué habíamos dicho la moda, sobre la moda? ¿Qué habíamos dicho sobre la moda? Es aquel dato, ¿no? Que más se repite, ¿no? Que más se repite o tiene mayor frecuencia. Entonces, como su nombre mismo dice, tiene mayor frecuencia. Entonces, aquí vemos, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál es el mayor valor de estos 5 datos? Vemos que es el 75. ¿Sí? Vemos que es el 75. Entonces, nuestra moda va a estar en este intervalo, pues, ¿no? Este va a ser nuestro intervalo modal, nuestro intervalo modal. Entonces ya, por ejemplo, podemos ir reemplazándose, ¿no? Por ejemplo, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 56, ¿no? 56 más el ancho de clase, hemos dicho 6, ¿no? Porque es lo mismo para todos. 6. La frecuencia absoluta modal, o sea, la frecuencia absoluta modal, ¿qué nos dice? Es el intervalo donde se encuentra la moda. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia absoluta? Es esto, ¿no? Por eso, por ejemplo, en esta fila está todo, o sea, a esto se dice fila modal, también lo podemos decir, ¿no? Fila modal. Entonces, la frecuencia absoluta modal, ¿cuál es? 75, ¿no? Y va a ser 75, vamos a dar con otro colorcito, ¿no? Va a ser 75, ¿no? 75 menos la frecuencia modal menos 1. ¿Qué nos dice esta menos 1? Tenemos que retroceder una casilla para arriba, ¿no? Una casilla o un intervalo para arriba. Entonces, mira, si esta es nuestra frecuencia modal menos 1 va a ser eso, pues, ¿no? Porque, ¿qué dije? Vamos a retroceder una casilla hacia arriba. Entonces, ¿cuánto va a ser? 20 menos 20 sobre ¿cuánto? Esto es lo mismo que arriba, ¿no? Si se dan cuenta, entonces va a ser esto, ¿no? 75 menos 20, ¿no? Más, ¿por qué el profesor usa paréntesis? Ah, porque a veces puede que nos salga negativo, ¿no? Pero va, ese ya pasa en casos extremos, entonces para poder no fallar en la operación, ¿no? Con los signos, es mejor ponerlo paréntesis, ¿no? Por eso pongo paréntesis. Frecuencia modal, ¿ya saben cuánto es la frecuencia absoluta modal? 75
¿no? Menos la frecuencia absoluta modal más 1, miramos, más 1. Profesor, si uno es inteligente, dice, ahora avancemos para adelante, más 1, sí. Entonces sería 50, esta va a ser la frecuencia modal, más 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? 50, ¿no? Y entonces, luego, operamos nomás. A ver, acá nos sale 56 más 6 por cuánto. Arriba, 75 menos 20, 55. Entre 75 menos 20, ¿cuánto es? 75 menos 20, 55, ¿no? 55, 75 menos 50, 25, sería 80, ¿no? 80. 80. Y nuestra moda operando, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir 60,125. Chicos, 60,125. Chicos, hay que manejar bien los conceptos. No es necesario estar dibujando más o no sea más cuadritos, ¿no? Para completar toda la tabla, porque si vemos nuestra fórmula, ahí están todos los datos, ¿no? Ahí están todos los datos, solo queda identificar, ¿ya, chicos?